sigue muy compleja la situación, obviamente en la llamada macrozona sur del país, que comprende la región de la Araucanía y también toda la provincia de Arauco. Incluso esto se ha extendido a parte de la región de los lagos, o sea, esto es una especie de mancha de aceite que se va extendiendo. Hay que recordar que el fin de semana hubo un atentado en Contulmo con numerosas casas quemadas. Un ataque que fue el día sábado y que fue perpetrado por cerca de 40 encapuchados. Ocurrió de la noche a la madrugada del sábado en el sector Los Robles, en la ruta que une Cañete y Contulmo. 4 casas quemadas, pero con el paso de las horas subió a 11 y después de un recorrido de carabineros por la zona, porque también quemaron casas que estaban desocupadas, se elevó a 16 las casas destruidas y 2 vehículos quemados. Muchos testimonios de personas que fueron encañonadas, que fueron sacadas de sus casas, incluso a pie pelado, llevando los zapatos en la mano porque tiene que salir y después quemaban. Los apuntaron con armas, los dejaron en la calle sin nada. Hubo muchísimas dificultades de bomberos para llegar a los sectores porque estaban las carreteras bloqueadas, por lo tanto bomberos, todo esto planificado absolutamente. Usted comprenderá, 40 personas en un comando es una planificación de transporte, de logística. No hay personas detenidas, obviamente, y hubo toda una polémica porque esto ocurrió en la región del Biobío, ¿no es cierto?, en la provincia de Arauco, porque el gobernador Rodrigo Díaz, que es gobernador ex DC, pero vinculado al actual gobierno, o sea, con simpatías por el actual gobierno, dijo que como gobierno regional del Biobío no tenemos facultades respecto a la persecución policial, etcétera, etcétera. Y dejó toda la pelota boteando en manos ¿de quién? De la delegada presidencial. Y la delegada presidencial es designada por el presidente Gabriel Boric. ¿Pero qué dijo el gobernador Díaz? Dijo, esto es un acto de terrorismo puro y duro. La pregunta es que si es que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tiene la misma calificación jurídica. Porque eso lo dijo el gobernador provincial. ¿Es un acto de terrorismo o no? Y si es acto de terrorismo, ¿hay que aplicar la ley antiterrorista o no? Porque sería una lógica consecuencia. Lo cierto es que después de 19 horas reaccionó recién a este atentado la delegada presidencial de la región del Biobío. Se demoró 19 horas. Daniela Dressner estuvo en silencio y salió a condenar el atentado y aseguró que estamos trabajando desde ayer en la noche en conjunto con el municipio, se refería al bien, para apoyar a las víctimas y con todos los equipos de gobierno. Y dijo que se está evaluando la presentación de querella, o sea, no estaba segura si se iban a presentar o no 19 horas después. Naturalmente que esto provocó estupor, o sea, es la reacción no solamente tardía, parece que electromecánica, de otras épocas, en un gobierno que se estima que es un gobierno absolutamente digitalizado desde el punto de vista de la modernidad, ¿no? En eso estamos hablando. Y por otra parte hay toda una discusión acerca de si el estado de excepción funciona o no. Algunos han dicho no pasó nada con el estado de excepción constitucional. Otros dicen pasó mucho. ¿Y qué es lo que dijeron algunos? Dijeron que con la vigencia del estado de excepción bajaron en un 80% las tomas de los predios agrícolas, pero tras el fin del estado, los actos terroristas han aumentado con casas y camiones quemados, robo de vehículos, etcétera. Lo decían dirigentes de la zona de la Araucanía. Han empezado de nuevo las tomas y advirtieron que en unas 3 semanas más, cuando empecemos las siembras, va a ser peor, porque comienza un periodo de siembras en la región de la Araucanía y por lo tanto si hay tomas, esto no se va a poder producir. Esta es la discusión que hay en estos momentos, o sea, ¿qué ley se aplica? ¿Hay terrorismo o no? La tardía reacción por parte de las autoridades, ¿qué pasa con el estado de excepción? ¿Y qué va a pasar con el diálogo? ¿Es con todos o solamente con respecto a los movimientos que no ejercen actos de violencia? Es claro, porque es ese atentado el que definitivamente detona una reunión especial con las policías en donde se dan las declaraciones que vamos a comentar. Ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciaba que el gobierno buscará enfrentar el conflicto en la macrozona sur a través del diálogo, a través de un trabajo coordinado con autoridades en la zona y también lo que llamó estrategias de seguridad. Y señaló que buscarán conversar con todos los sectores, pero que no van a dialogar bajo amenaza. Eso en respuesta a un comunicado que sacó la CAM, en donde daba ultimátum, fechas, horas al Ejecutivo, particularmente al presidente Gabriel Boric. La CAM descartó dialogar con el Ejecutivo, reafirmó que continuará con lo que llamaron el camino político-militar.
Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, el tema de la macrozona sur, de lo que llamaba el gobierno, que ahora no lo ha dicho así, pero que era el llamado Gualmapu, usted lo recordará, pero una palabra que ahora, un término que ahora están sacando de su vocablo, pero que está generando más que un dolor de cabeza. Probablemente histeria a esta hora en el Ministerio del Interior que dirige Isquia Siches y el subsecretario de esa cartera Manuel Monsalve. Justamente este último, recordemos que ambos no han podido cursar actividades en esa zona por las amenazas, los disparos, las tomas de las rutas. Manuel Monsalve ayer llamó a una reunión. Esta reunión tenía nombre y apellido. Las 16 casas que quemaron y los relatos que se escucharon en las últimas horas desde la comuna de Contulmo, en los límites con Cañete. Siempre estamos hablando de la provincia de Arauco. Porque obviamente esto generó un impacto dentro de las noticias más leídas. Por ejemplo, el sábado de la tarde estaba justamente esta crisis que se estaba viviendo, esta nueva crisis en esa zona del país. Por eso es que el subsecretario del Interior, Monsalve, se reunió ayer en el Palacio Presidencial con autoridades policiales, dentro de las cuales se encontraban el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para abordar posibles medidas para implementar en la denominada macrozona sur, ex Gualmapu, le vamos a decir ahora. Esto y luego de ataques incendiarios registrados en Contulmo durante este fin de semana, en el cual, como decíamos, 16 viviendas fueron completamente quemadas y que se la adjudicó el grupo de resistencia mapuche Lafkenche. El subsecretario solidarizó con las familias de esa comuna y anunció que buscarán implementar en la zona un modelo que se base en 3 áreas, dijo el subsecretario Monsalve. Primero, implementar estrategias de seguridad, insistir en impulsar el diálogo con el fin de conseguir una salida política a todo este conflicto y trabajar, dijo, como tercer punto, de manera coordinada con autoridades de la zona para abordar la situación desde diferentes perspectivas. Frente a la alternativa de acudir al diálogo, Manuel Monsalve aseguró que el conflicto requiere una salida política, que buscarán conversar con todos los sectores para apuntar a la paz, pero advirtió que no van a dialogar bajo amenaza. ¿Con quién vamos a conversar? ¿Con quién vamos a dialogar? Con todos aquellos que estén disponibles a alcanzar la paz y la tranquilidad que merece todo el territorio nacional. Con ellos vamos a conversar y dialogar, con ellos podemos llegar a acuerdos. Bajo amenaza y bajo hechos de violencia no hay posibilidad ni de diálogo ni de acuerdo con el gobierno. El mandamás de Carabineros, el general director Ricardo Yáñez, señaló que desde la institución se sienten respaldados por la actual administración, la administración Boric, y que a pesar de que buscarán abordar el conflicto desde una mirada integral, estarán disponibles, dijo el general, para desplegarse en las zonas que requieran de refuerzos policiales. Es un territorio que ha sido muy complejo poder trabajar, pero obviamente siempre estamos buscando alguna estrategia, alguna táctica, focalizando y georreferenciando los lugares de manera de poder llevar un trabajo que es integral. Tal como lo ha dicho el subsecretario, este es un trabajo integral donde no se resuelven las cosas solamente a través del policiamiento. El presidente de la agrupación de alcaldes de la zona Arauco 7, como se llama, y el alcalde de Lebu, Cristian Peña, calificó estos hechos como graves, obviamente, y los más graves desde el momento en que ha asumido esta administración, la administración de Gabriel Boric. Pero valoró, dijo el edil, el apoyo del subsecretario Manuel Monsalve. Este último también se refirió al estado de excepción constitucional, donde descartó de manera definitiva volver a reinstalarlo. Recordemos que ya ha finalizado en esa zona. Esto ya que el subsecretario cuestionó la efectividad de la medida, ya que afirmó que en el periodo en que estuvo funcionando continuaron los ataques en diferentes zonas y agregó que hoy las capacidades que tienen las fuerzas especiales son muy superiores a las que tenía al término del estado de excepción. De hecho, dio algunas cifras. 97 ataques incendiarios que se registraron en la denominada macrozona sur desde que estuvo operando el estado de excepción constitucional. Y recordó el subsecretario Monsalve ayer en su locución 31 cabañas quemadas en el mes de diciembre, como un poco la técnica de, mire,
las 16 de ahora no son nada con las 31 del gobierno de Sebastián Piñera en el mes de diciembre, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y que también es uno de los comentarios que se escucha fuerte en el Palacio de la Moneda cuando se hacen preguntas sobre esto y se está reporteando. Se dice, bueno, pero no hay nada nuevo, puesto que esto viene desde hace años arrastrándose sobre la violencia en la denominada macrozona sur del país. Y de todas formas, los parlamentarios de la oposición, o sea, de la derecha, criticaron la postura que ha tomado el gobierno sobre el estado de excepción y aseguraron que esta medida fue retirada antes de tiempo. De hecho, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, y su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirieron a esto y cuestionaron además si se podrán implementar instancias de diálogo. Llamamos al gobierno a asumir lo que está ocurriendo y esperamos que las propuestas que tenían las puedan poner en ejecución, reconociendo que retiraron el estado de excepción de manera muy temprana. Necesitamos poder poner mano dura y firme para enfrentar un conflicto donde quedó demostrado que el diálogo no es la respuesta, que con los violentistas no se negocia. Desde la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, reaccionaron a este anuncio del gobierno y emitieron un comunicado donde aseguraron que no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, como Monsalve y compañía. Esto es textual del comunicado de la coordinadora. Junto a esto fueron duramente críticos con la propuesta del gobierno e incluso criticaron los representantes del pueblo mapuche en la convención y afirmaron que el diseño político y burocrático reciclado para abordar el conflicto con la nación mapuche está condenado al fracaso. Finalmente rechazaron también el llamado a bajar las armas y afirmaron que continuarán por el camino político-militar. Esta semana las autoridades de gobierno recibirán en el Palacio de la Moneda al alcalde de Contulmo y el subsecretario Monsalves confirmó que junto a la ministra del Interior, Isquia Siches, volverán a la zona de conflicto, aunque no hay fecha confirmada para tal definición. Imagínense que van a regresar, nos imaginamos que tendrán una agenda diferente para que no les disparen o que los dejen transitar por las rutas de esa zona. Y hay una declaración que ha llamado mucho la atención del subsecretario Monsalve. Yo le pido a usted que pongan mucha atención, la voy a leer textual. Esto dice el subsecretario del Interior. Dice, si hay alguna organización que está dispuesta a deponer las amenazas y la violencia para buscar una salida política, sin duda vamos a estar disponibles a conversar. O sea, si los mapuche lafkenche, alguno de los brazos que yo creo que ya a esta altura la CAM perdió el control de estos brazos que tuvo en algún minuto militarizados en la zona, que hoy día se mandan solos, seguramente si anuncian que bajan, van a poder sentarse en esta mesa de conversación. El tema es si eso va a tener algo que da vuelta a este gobierno, que es la impunidad. Porque a una persona que, por ejemplo, los familiares de los guardias que asesinaron, que los acribillaron adentro de la camioneta, por ejemplo, vamos a dejar fuera a la familia Lutzinger Macay, pero ¿cuántas familias han perdido todo lo que habían juntado durante años? Las casas, estas cabañas, que alguien podría imaginar que son como lujosas que puedan estar en Contulmo. No. Son profesores que con mucho esfuerzo, en muchos casos, y de hecho son muchos que son profesores, con mucho esfuerzo compraron ese terrenito, tenían estas parcelitas donde ellos iban a reposar el fin de semana, a tratar de tomar un aire distinto, de Concepción, de Talcahuano. Muchas veces son casas bastante modestas, digámoslo. Son unas cabañas de madera, sí, claro, que cumplen una función que es ahí más bien de fin de semana, de la familia, donde tienen para poder recrearse. A ver, en el caso de Lutzinger Macay yo quiero decir una cosa, que quedaron impunes una cantidad de personas que participaron en ese asesinato doble y que nunca fueron encontradas, porque nunca colaboraron las personas condenadas en esclarecer la verdad, jamás. Por incluyendo lo tanto, el machi que estaba con Celestino Córdoba, y que además están gozando de condiciones carcelarias que nadie más gozaría. Porque esa es la verdad. O sea, si tú y yo, Néstor, matamos a alguien, no nos van a mandar a un centro semiabierto como los que tienen ahora. O sea, eso es así. Pero ayer Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, dijo que con respecto a las tomas de terreno, estábamos hablando de eso ahora, el gobierno no tenía nada que ver, que este era un tema del Ministerio Público y del Poder Judicial. Que ellos son los responsables de los desalojos, si es que hay Ministerio Público y Poder Judicial. Ya sabemos que el Ministerio Público no ha actuado prácticamente, y el Poder Judicial, ¿para qué decir en este tipo de cosas? El Poder Judicial.
Acuérdense que los jueces dijeron que tenían miedo. Yo creo que hay muchos jueces que están ideologizados y que actúan ideológicamente también. O sea, y yo sé que estas cosas nadie se atreve a decirlas, pero yo creo que habrá que decirlas alguna vez. Algunos, no todos. Pero ¿sabes qué? Los que no tienen miedo. Pero hay una cosa que sí, pero que el subsecretario del Interior tiene que entender. Él está encargado de la seguridad pública. De él depende ¿quién? La Policía de Carabineros. La Policía de Carabineros tiene una función que es primordial, la primera, que son labores preventivas. En eso yo creo que hay un acuerdo transversal. Algunos dicen no debería realizar labores investigativas, pero preventivas todo. Bueno, él es el responsable de prevenir que no se tomen los fondos. Por lo tanto, esta lavada de manos de ayer está bien, tiene razón, Fiscalía, Poder Judicial, pero él es el responsable de que estos hechos no ocurran. Porque lo otro es convertirse en comentarista al asunto. Y por lo tanto, hay una responsabilidad de él en todo esto, de todas maneras. Ahora, digámoslo, él se encontró con una situación complejísima. Esto viene ocurriendo hace un montón de tiempo. El gobierno de Sebastián Piñera fracasó. Yo creo que uno de los grandes fracasos también, yo creo que una opinión casi unánime de que no tuvo un fracaso enorme en la región de la Araucanía también. O sea, se encontraron con una situación pero eso no significa no hacerse cargo del tema. Sí, el problema es que todos los gobiernos cuando llegan, y digo problema porque no hay una solución, entonces sigue siendo un problema, por eso le doy ese calificativo. Sigue siendo un problema porque todos los gobiernos, y yo espero que los auditores me cobren si esto no es así a fines de este gobierno, anuncian dos cosas siempre. Que hay una que no ha anunciado esta administración: los planes Araucanía. Todos los últimos gobiernos, en los últimos 16 años, el Araucanía 2.0, el 3.0, todos con mucha plata, porque son maletines de plata, literal, y las mesas de diálogo. Mi pregunta, en 16 años, a los auditores más avesados que tienen buena memoria, ¿alguna mesa de diálogo ha concluido algo? ¿Se ha logrado establecer? Yo recuerdo haber estado reporteando en el Cerro Ñeló reuniones con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet, en el Germán Becker, el estadio de Temuco, megas reuniones. Bueno, ¿ha dado algún resultado? A ver, yo tengo la impresión que en el comienzo del gobierno de Sebastián Piñera, con Alfredo Moreno hubo un avance que se partió en febrero. Antes que asumieran, empezaron las conversaciones. Y yo creo que un avance importante que fue absolutamente destruido. Este sí que es un clásico misil bajo la línea de flotación con el asesinato de Catrillanca. Partió en agosto. De Camilo Catrillanca, ¿no es cierto? Partió en agosto de ese mismo año con la presentación de estos grupos de carabineros entrenados en Colombia. Y después ya con el caso Catrillanca no había nada más que hacer. Ahora, los entrenados en Colombia era una herencia ¿de quién? De Michelle Bachelet, ¿recuerdas tú? Era el programa, sí. Exactamente. Pero ahí hubo un avance que fue totalmente destruido. A lo mejor ahí algo se pudo lograr. Fíjate que... Se hizo muy en silencio. Perdón, solo un dato, porque han ido apareciendo fotos ahora. Alfredo Moreno estuvo, de hecho, en la recta final como ministro de Obras Públicas, logró meter maquinaria a Temucuicui, a Puerto Choque, a zonas donde no va nadie. Alfredo Moreno con el MOP logró meter maquinaria para mejorar caminos, hacer reparaciones de instalaciones, lo que antes era imposible porque esas máquinas las quemaban. Y hubo otro hecho que se supo poco, y es que cuando terminó la gestión del presidente Piñera, le dieron una despedida mapuches en la región de la Araucanía. Sí. Él viajó para allá porque lo invitaron y le dieron una despedida como haciendo un reconocimiento a él como persona de lo que había hecho. Ahí hubo algo que fue totalmente destruido por carabineros. Esos carabineros que estaban ahí, matando a mansalva a Camilo Catrillanca. Claro, y mintiendo, básicamente. Y claro, porque es la operación Huracán, en fin. La idea, como dices tú, siempre se plantea, lamentablemente nunca se ejecuta. Estaba pensando también en Francisco Huenchumilla cuando fue intendente de la región. Hizo enorme esfuerzo, pero que sale finalmente porque emite un informe en donde dice un montón de puntos, menciona un montón de puntos que finalmente no fueron del agrado de la administración, que era la presidenta Michelle Bachelet, y lo terminan sacando de su cargo, sin avanzar en ninguno de esos puntos que él presentaba también. Por lo tanto, claro, la voluntad pareciera que siempre está, pero del dicho al hecho acá es imposible. Del dicho al hecho...
Hay mucho trecho. No, imagínate. Oiga, la situación es muy compleja de todas formas, más allá de este análisis, la situación es muy compleja. Ayer ustedes lo daban cuenta antes de presentarme el atentado incendiario en Los Sauces. Este atentado incendiario es bien específico, hay que ponerlo dentro de este mapa. ¿Por qué? Porque es una respuesta al diálogo de Monsalve en el Palacio de la Moneda. Se materializa 3 horas después de terminada la reunión y las declaraciones del subsecretario, llegan 7 hombres, y aquí es donde yo digo, no estoy favoreciendo a la coordinadora Arauco Malleco para nada, pero la coordinadora Arauco Malleco desde 1997 hasta los últimos atentados que se tiene registro, que son de ellos, hace aproximadamente 4 o 5 años atrás, los atentados eran más bien limpios. ¿Qué me refiero con esto? Jamás había una agresión a un conductor, a lo más un empujón. Incluso muchas veces esas personas podían llamar a carabineros porque los dejaban sacar lo que tenían en la cabina, que era de ellos, su celular, su billetera, cosas así, antes de prender fuego. Bueno, desde los últimos 3 o 4 años la situación se ha vuelto muy, muy violenta por estos otros órganos de resistencia que están operando en la zona, donde si se pilla uno con ellos, fácilmente puede perder la vida. O sea, a ese nivel ha escalado esta violencia en la zona macrozona sur, que hoy día encontrarse con ellos significa poder que los maten, así derechamente. Para terminar, 2 cosas. El otro día una declaración de Reinao, ¿te acuerdas? Sí, el alcalde de Renaico. Exactamente, donde él dijo... Juan Carlos Reinao. Él dijo Excam. que hay Excam, sí, donde hay una enorme cantidad de tráfico de drogas en la zona. 2, aquí esto está todo relacionado, está relacionado también con el robo de madera, que es muchísima plata, muchísimos millones de dólares, y yo todavía no me explico cómo es posible fiscalizar eso. No, de verdad no me lo explico, porque la madera tiene que salir de ahí para ser vendida, no la compran ahí. Esa es una zona productora de madera, no es gente que compre madera. Entonces, es cosa de fiscalizar los caminos, los camiones. Yo no entiendo cómo es posible que el Estado chileno no sea capaz de fiscalizar eso. No me entra en la cabeza. O sea, la incompetencia es absoluta en todo esto. No es solamente un problema de fuerzas militares, no es solamente, también está lo otro. Ahora, y lo último, aquí hubo fuerzas militares bajo el estado de excepción constitucional. Yo sé que hay distintas cifras, porque es impresionante como ni siquiera hay acuerdo sobre la cantidad de atentados, si es que esto bajó o no bajaron las tomas, cifras distintas. Pero más allá de eso, lo que también es una cosa increíble, porque por último los números habría que estar de acuerdo, es el fracaso de las fuerzas militares. Porque el estado de excepción constitucional, ¿qué significa? Entre otras cosas, que hay un jefe militar, ¿no es cierto?, a cargo de la seguridad. Aquí el fracaso de las fuerzas militares. Eso es lo que pasa. Y de eso se habla poco. O sea, me imagino que las fuerzas militares algún día tendrán que hablar y habrá un informe de ellos, algo. ¿Qué les pasó, no? ¿O qué es lo que no les pasó? Tanto el ejército como la armada, porque han estado ambos a cargo de los estados de excepción respectivamente. Bueno, en la armada se decía que estuvieron escondidos. Eran unas acusaciones que hicieron personas de ella mismo, donde decían que habían estado escondidos. Gracias, Néstor. Que tengan un buen día. Chao. Chao, Néstor, hasta pronto. La Fundación de Víctimas de Terrorismo, la llamada Macrozona Sur, pidió que el presidente Gabriel Boric viaje a la zona. Dicen que las declaraciones entregadas por las autoridades de gobierno no son correlativas con el manejo de la violencia en la provincia de Arauco. La información la tiene José Manuel Lagos. Así fueron las primeras reacciones desde la provincia de Arauco tras las palabras entregadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el marco del comité policial realizado en el Palacio de la Moneda. En la instancia, el otrora diputado por esa zona señaló que el gobierno no dialogará bajo el contexto de amenazas y violencia, contexto donde la resistencia mapuche lafkenche se adjudicó el ataque en Contulmo, que destruyó 16 casas y 2 camionetas. Por lo anterior, el vocero de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la denominada Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, pidió que el presidente de la República, Gabriel Boric, se traslade a la zona y añadió que los viajes internacionales se pueden postergar. De paso, criticó el manejo comunicacional sobre los hechos de violencia en la provincia de Arauco. Y no que tomen decisiones
en cuatro paredes, que por lo demás los discursos de las autoridades son absolutamente, no son correlativos. La ministra señala una cosa, el subsecretario declara otra, la delegada presidencial nuevamente declara otra cosa distinta, incluso continuando con la calificación de Gualmapu. De verdad yo les pediría que a la brevedad nos podamos reunir y decir las cosas como son para que las soluciones den resultados. De acuerdo a cifras que maneja la Organización de Víctimas en la provincia de Arauco, desde 2019 hasta la fecha se han registrado 562 atentados y 12 víctimas fatales. La multigremial de la Araucanía, o multigremial Araucanía, llamó al gobierno a no actuar con pasividad ante los grupos violentistas en la macrozona sur. Y pidieron al Ejecutivo presentar las querellas correspondientes tras el ataque incendiario en Contulmo, el que hablábamos al comienzo de esta conversación. El informe es de Pablo Ancao. El líder gremial, Patricio Santibáñez, acusó pasividad por parte del gobierno de Gabriel Boric tras la quema de 16 viviendas en la comuna de Contulmo y pidió presentar las querellas correspondientes, llamando a perseguir a quienes cometen estos hechos de violencia. El gobierno debe ser mucho más activo, debe salir de su pasividad. No puede ser que sean los grupos violentistas los que definan los términos de la negociación. Se deben ejecutar las querellas, se debe perseguir a los violentistas. No se debe dar beneficios a personas que participan de crímenes violentos. El representante de la multigremial en la zona expresó además que debe existir diálogo, pero con seguridad para las personas que participan del mismo, con quienes tengan una visión común de país. Cabe recordar que en los últimos días en la Araucanía se han registrado al menos 3 ataques incendiarios a camiones, donde hasta el momento no se han encontrado a los responsables. En la Araucanía, Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 19 minutos. El Senado convocó para este miércoles, pasado mañana, a una sesión especial para analizar la situación de violencia en la macrozona sur. Fue invitada, entre otras autoridades, la ministra del Interior, Isquia Siches. Marcela Tile con detalles. Este miércoles la Sala del Senado está convocada a una sesión especial para tratar la situación de violencia en la macrozona sur y las decisiones que está tomando o tomará el gobierno. Para esto fue invitada la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega, el gobernador regional de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, y el gobernador regional de la región de la Araucanía, Luciano Rivas. El senador y jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, aseveró que en el encuentro necesitan explicaciones de qué hará el gobierno con esta situación, sobre todo ahora que podría aprobarse un Chile plurinacional. Nosotros queremos saber en la sesión especial, en forma definitiva, qué es lo que va a hacer el gobierno con esta violencia, con esta intransigencia de sectores terroristas. Más aún, que se va a aprobar en la Constitución nueva esto del Chile plurinacional, a un Estado en donde van a tener que convivir varias naciones en un mismo territorio. Su par de la Democracia Cristiana, Iván Flores, indicó que pedirán definiciones del gobierno, aunque recalcó que ninguna administración ha podido solucionar esta situación. Lo que necesitamos saber es qué es lo que está pensando el gobierno hacer, qué es lo que está haciendo y evaluar lo hecho respecto de la macrozona sur, donde nos preocupa muchísimo, no solamente la violencia que ha ocurrido en estos últimos días, sino la que ha venido ocurriendo y que ningún gobierno, en definitiva, ha podido enfrentar de una manera integral e integrada. El senador y presidente del Partido Republicano, José Manuel Edwards, indicó que es probable que los diputados continúen con su trabajo mediante una interpelación en contra de la jefa de la cartera. Es mucho lo que la ministra debe responder. Sus desafortunadas declaraciones del Gualmapu que tensionaron las relaciones con Argentina, la existencia de supuestos presos políticos, el recibimiento a balazos que sufrió en la comunidad de Mucuicui. Son materias que se deben aclarar y la sesión especial es una herramienta. Es probable que los diputados decidan continuar su trabajo vía una interpelación, que se debe dejar claro que es muy distinto a una acusación constitucional. La sesión especial se realizará este miércoles 6 de abril a las 12 horas en la Sala del Senado.